La carta a los Hebreos es una carta cristiana del Nuevo Testamento que, como bien lo dice su introducción, está dirigida a los hebreos. Aquellos hebreos, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, a ese grupo de hebreos que se habían convertido al cristianismo. Es decir, que escucharon hablar del Señor, la prédica de los apóstoles y demás, creyeron en Cristo como el Mesías y obviamente se hicieron cristianos, se bautizaron y formaron parte de la iglesia primitiva, la iglesia de los orígenes cristianos, ¿verdad? Pero obviamente, ¿qué pasa? Como nos pasa a todos, venían de costumbres hebraicas. Las costumbres de los hebreos, del pueblo de Israel, era la gran costumbre esencialmente religiosa de sentirse el pueblo elegido y un pueblo elegido cuya religiosidad iba tras el cumplimiento de la ley de Moisés. Ellos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley y sus maestros y sus autoridades religiosas hacían mucho hincapié en ese cumplimiento. Tal es así que los mandamientos nacieron con Moisés siendo 10 y en la época de Jesús, unos cuantos siglos después, había más de 600 preceptos y normas que debía cumplir el judío para poder agradar a Dios y de esa manera formar parte del grupo de los elegidos, de los fieles, porque si no caían en un pecado, según las normas vigentes, y ese pecado los excluía de la vida religiosa. Por eso no podían ni acercarse al templo, que para el judío el templo de Jerusalén, era el lugar santo por excelencia, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba la palabra de Dios, donde Dios estaba allí. Y el templo de Israel tenía muchos sectores. El primero donde entraba, podía acercarse toda persona que iba, aunque no sea judía. Después había otro sector donde eran admitidas las mujeres, otro sector donde eran admitidos solo los hombres, y así hasta llegar al Santo Santorum, que era una porción muy pequeña y exclusiva del templo, donde estaba el Arca de la Alianza, y solo ahí podía entrar el sacerdote de turno, ¿no? El lugar sagrado, exclusivo y reducido a la vida del sacerdote. Bueno, obviamente que era un lugar, el templo, referente para la fe. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos judíos que conocieron a Jesús y que entendieron que ahí no está la religiosidad, o sea, que Dios está en otro lado, que el encuentro con Dios pasa por otro lado y tienen una lucha interna? Esa lucha interna que yo la traigo a mi vida, a la vida nuestra de hoy día y que nos puede pasar a todos. Cuando estamos acostumbrados a una cosa y a los cuanto más viejos nos ponemos peor, acá hay mucha juventud, todavía tienen para rato de eso, pero cuanto más grande entramos, más nos cuestan los cambios, ¿verdad? Porque claro, la persona se aferra a costumbres, a lugares, a normas, a maneras, que cuando te sacan de eso de golpe, aunque el otro sea mejor, sin embargo siempre hay como una especie de nostalgia, ¿no? De enganche con lo viejo. Lo que pasa es que, pero me parece que aquello era, no, lo que cuando yo estaba en tal lado podía hacer esto, ahora no. Bueno, esas cosas tan humanas, tan propias del ser humano. Imagínense con el pobre judío que vivía de esta manera su religiosidad. Le vienen a plantear que ahora todo lo viejo, todo lo que a ellos les había dado vida en fe, no servía más. Estaba perimido, había pasado a otra instancia. Y por eso se escribe esta carta, donde el autor, obviamente un maestro cristiano, les invita a poner atención en lo esencial.